Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Dios continúa describiendo cómo construir una sociedad estable explicando la santidad y la limpieza, las leyes verticales y las leyes horizontales. Luego se sumerge en la aplicación de las leyes horizontales y amar a tu prójimo como a ti mismo, lo que realmente sirve para revelar su corazón. Él provee a los pobres a través de los excedentes de los ricos. Esta ley es una de las formas en que Dios une a Ruth y Boaz. Él habla en contra de herir y abusar de las personas en las áreas de su debilidad. Él dice que no se rijan por las emociones egoístas, sino que sean razonables y se comuniquen abiertamente. Él enfatiza la importancia del corazón detrás de nuestras acciones. Luego abarca cómo debemos honrarlo en las leyes verticales. Esta es una sección difícil de analizar. No podemos descartar todo. No podemos suponer que por el hecho que Jesús vino y cumplió la ley, Dios está de acuerdo en convertir a las hijas en prostitutas o sacrificar niños a Moloc. Incluso entonces, esto requería de discernimiento. Por ejemplo, ¿podrías hacer que tu hijo se dedique a la prostitución? ¿Podrías sacrificar a tus hijos a un Dios falso? Tenían que llegar al corazón de los estatutos para ver cómo aplicarlos. ¿Cómo discernimos cómo honrar a Dios en estas leyes hoy en día? Hay 3 tipos básicos de leyes: civiles, comportamientos y castigos de la sociedad, ceremoniales, limpieza, sacrificios, etc. y morales, cosas que Dios declara correctas o incorrectas, como en los 10 mandamientos. Para el antiguo Israel se aplicaron los 3 tipos de leyes. Estaban en una situación única, era un grupo religioso que funcionaba como una nación, por lo que todas sus leyes se entrelazaban unas con otras. No había una separación entre la iglesia y el Estado. Pero hoy en día el pueblo de Dios es de muchas naciones, por lo que las leyes civiles que estableció para Israel como nación ya no aplican. Algunos de los principios de las leyes aún se aplican, pero las formas en que se abandonan varían ampliamente. Las leyes ceremoniales se cumplieron con Cristo, por lo que ya no las necesitamos. No hay más sacrificios, porque Él fue el sacrificio final y completo, cubriendo todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Si bien las leyes morales también se cumplieron en Cristo, reflejan el carácter de Dios, así que no van a ninguna parte. El carácter de Dios es el mismo sin importar tu nacionalidad y nunca cambia. Jesús no solo enfatiza las leyes morales, sino que también profundiza, señalando que el corazón detrás de nuestras acciones también importa, no solo la acción misma. Todo eso para decir que, dado que las reglas como no usar prendas mezcladas o hacerse tatuajes se referían a mantenerse ceremonialmente limpio y ser separado de las naciones paganas, esas leyes ya no aplican. Jesús cumplió los requisitos ceremoniales y civiles. Si no sabes con qué tipo de ley estás tratando o si todavía se aplica, busca el motivo y el corazón de Dios en ella. Aquí hay un ejemplo. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. 20:10. ¿Qué tipo de ley es esta? Es la superficie, es una ley civil porque establece un castigo específico que debe ser promulgado. Sin embargo, sabemos por la ley moral que Dios odia el adulterio, así que mantenemos el corazón lejos de esto. El aspecto moral, no cometer adulterio porque está claro cuánto lo odia Dios, pero perdemos los castigos civiles, lo que significa que no matamos a los adúlteros. La razón por la que Dios ordenó eso en el antiguo Israel probablemente fue para preservarlos para el nacimiento del Mesías, en medio de una fuerte cultura pagana. Los sacerdotes deben ser especialmente apartados más que el pueblo. Los levitas con defecto de nacimiento pueden recibir el pan, pero no ofrecerlo. Esto no pretende señalar las fallas de los sacerdotes, sino señalar la perfección de Dios. Incluso hay reglas como esta para los sacerdotes que no tienen defecto de nacimiento. Tienen que usar ciertas cosas, entrar en ciertos momentos y así sucesivamente. Ningún sacerdote puede pasar por alto el honrar la perfección y la santidad de Dios. Vistazo de Dios. En 21:15 Dios dice: «Yo soy el Señor que los santifica». Él es quien nos limpia. Hay una gran distancia entre su santidad y nuestra impureza. Pero anímate, su Espíritu nos santifica. Después de leer todas estas leyes, tenemos un recordatorio alentador. Él ha hecho todo lo que Él requiere para tu salvación y está trabajando en ti para tu santificación. Él está contigo y Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a D-Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.